Buenos días amigos de Tocuyo TV. Hoy desde el patio vitral del Congreso del Estado de Tlaxcala, en esta transmisión especial al primer foro popular, la fiesta de los toros, un patrimonio cultural del Estado de Tlaxcala. Decreto 93, decreto inscrito en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en el año 2012. En unos momentos estamos por iniciar ahora la transmisión para ir checando. Hay algunos cortes, la señal está muy complicada, pero bueno, estamos aquí intentando transmitir lo mejor posible. Un gusto saludarles. Por ahí vemos al matador Zapata, al padre Ranulfo, que son ponentes en este día, el licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, un importante abogado del Estado de la Ciudad de México, alguien que ha ganado a favor de la fiesta brava esos amparos tan ocurrentes y tan mal puestos a la Plaza México. Años anteriores, bueno, por allá vemos al matador Ariel Moreno saludando al secretario de Turismo, a la diputada Aguilar. Por allá adelante está el matador Sergio Uriel, ahí viene la diputada Miriam, que ha sido un gran pilar y baluarte en apoyo a este primer foro popular, el primero de 4 que nos han comentado van a suceder en las próximas semanas, meses, para llegar a un buen fin y poder conseguir una iniciativa popular que proteja y defienda nuestras fiestas, no solo la tauromaquia, sino también la charrería y la gallística y otras más fiestas importantes para Tlaxcala. Bueno, en unos minutos estamos empezando. Por allá vemos al contador Andalco. Ya vamos a empezar. Ojalá el sonido sea correcto, sea bueno. Por ahí me dicen. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este momento histórico de Tlaxcala. Este día que la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo de Tlaxcala, le abre las puertas a la tauromaquia. La tauromaquia, que es cultura, identidad, origen de los tlaxcaltecas. Quiero agradecerle a los diputados, al diputado Eber Chávez Regal, diputado, expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a la diputada Miriam Martínez, diputada, al diputado David Martínez del Lazo, diputado, muchas gracias, a la diputada Sandra Aguilar Vega, gracias, diputada, al diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, gracias, diputado, a la diputada Anel Martínez, muchas gracias, a la diputada Maribel Cervantes, gracias, a la diputada Ana Berta Mastrazo, muchas gracias, diputada, y al secretario de Turismo que se encuentra con nosotros, Fabricio Mena, al diputado Vladimir. Diputado, gracias por recibirnos aquí en la Casa de los Tlaxcaltecas. Y mencionamos que es un día histórico porque hoy inician los foros populares, estos foros que la sociedad civil ha solicitado al Congreso del Estado y que muy amablemente los diputados nos han abierto las puertas. Gracias por ese acercamiento, gracias al gobierno del Estado también. Ayer tuvimos una reunión muy importante con el secretario, y que esto da pauta a que Tlaxcala siga teniendo esa identidad en la fiesta de los toros. Y decimos que el toro es el ente de la economía, una de las economías más importantes de Tlaxcala. 39 ganaderías, es el 12% del terreno agrícola en nuestro estado. Eso habla de un gran pulmón de la naturaleza que tenemos en nuestro bello Tlaxcala. Bien, vamos a dar inicio. Le voy a pedir a Ángel Sayos y a los fotógrafos que se puedan poner de pie para sacar la foto oficial de frente, de favor, que todo el mundo nos pongamos de pie y tengamos esta foto histórica para poderlo mostrar al mundo de los toros y al mundo de la sociedad. Vaya, nosotros nos encontramos de espalda, pero como podrán ver, el patio vitral se encuentra casi lleno, casi hasta la bandera, como decimos en el argot taurino. Esta es la fotografía oficial, la fotografía que muestra y demuestra que la tauromaquia, que nuestras costumbres y tradiciones son un ente vivo en nuestro estado, y estoy seguro que en gran parte de nuestro país. Hay matadores, hay ganaderos,
Hay gente cercana a la fiesta brava, artesanos, y como verán por allá adelante estaba la prensa, los toros, los fotógrafos taurinos, la prensa taurina, prensa especializada. ¿Por qué especializada la prensa taurina y sobre todo los fotógrafos? Porque no es nada fácil estar en el callejón de una plaza de toros. Es muy peligroso, corremos tanto peligro como el matador que está llevando a cabo su faena en el ruedo. Si un toro brinca y nos descuidamos, pues nos puede suceder lo mismo que a ellos o un poco peor. También le agradecemos la asistencia a la diputada Ignacia Morales Delgado. Gracias, diputada, por estar aquí. A la diputada Gabriela Hernández, diputada, muchas gracias por acompañarnos. Al diputado Emilio de la Peña, diputado, gracias por acompañarnos a este evento. Y hablamos de la historia de Tlaxcala, de la fiesta de los toros. Hablamos que en Tlaxcala, de esas 39 ganaderías que tenemos, 7 de ellas son centenarias y que siguen vigentes. 7 ganaderías que le han dado vida a la tauromaquia a nivel nacional y le han dado un espacio importante a la fiesta de los toros a nivel nacional. Qué bueno que hoy se abre este congreso. Yo espero que tengamos buen audio. La verdad es que discúlpenme, no puedo comprobarlo, la señal aquí es muy mala. Los datos no funcionan adecuadamente por la infraestructura de este patio vitral. Creo que ya se saturó la señal de internet de... Los ponentes que hagan decencia, en primera instancia, al padre Adolfo Rojas, por favor, padre. Al matador de toros, Uriel Moreno de Zapata. Al licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz. A nuestro gran amigo, periodista, columnista Fernando Oriente, Juan Luis Cruz. Gracias, Juan Luis. Luis Cruz Pérez, torero, enforcado de Teciutlán, ya en retiro, indudablemente ya en retiro y dedicado a la comunicación, un importante columnista y periodista de la Jornada de Oriente. También se encuentra con nosotros el matador José Luis Angelino, director del Instituto de Santo Domingo. Matador. Uriel Moreno de Zapata, la primera figura del torero del estado de Tlaxcala, el padre Arnulfo, gracias a taurino. Y el licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, buen abogado. Es el matador Uriel Moreno de Zapata, el segundo ponente es el padre Adolfo Rojas, el tercer ponente será el licenciado Silva, y bien, será la conducción de Juan Luis Cruz. Gracias. Muchas gracias. Sentados a los ponentes, gracias a todos por estar acá con nosotros. Este es un foro, una plática. Y gracias sobre todo a los diputados. No me hable. Siempre que hay un foro en la Casa del Pueblo, es difícil que haya diputados. Y la verdad sí quiero agradecer a ustedes su discusión, al presidente de la Junta de Coordinación, a los diputados, las diputadas, pero también ver aquí al secretario de Turismo como representante del Poder Ejecutivo, que es importante también, diputado de la pasada legislatura. Les digo que son diputados toda la vida porque la vergüenza es para toda la vida, siempre se nos ha dicho así, y esto es con cariño, pero ahora como representante del Ejecutivo creo que es una presencia importante que tenga usted acá, y desde luego a la cabeza del sector, como es al director del Instituto de Desarrollo Taurino, el matador José Luis Angelino, con quien varios de ustedes tengo una amistad de hace años, pero ver también aquí a ganaderos aficionados, artistas plásticos, a sociedad civil, a trabajadores, a transportistas, a abogados, aficionados, que nos vemos allá en sol, ¿verdad? Licenciado Molina, nos vemos allá en sol siempre o en sombra, ahí pegaditos viendo la corrida de toros. Y hacía muchos aficionados al doctor León. ¿Cuántos toreros ha usted salvado de algún cártel? Entonces aquí estamos, la familia taurina, junto con ustedes, pidiendo, clamando algo que no se ha dado en otras entidades del país. Que se ha escuchado, perdón, por orden de autoridad se me pasaba, don Carlitos Pavón. Siempre un gusto verlo acá con nosotros, don Carlitos Pavón.
Ricardo Pavón, te damos una sección en la fiesta de los toros. Escala, un gran hombre, literato, toda una institución, compañeros, bienvenido aquí a la Casa del Pueblo, que no es mía, pero es del pueblo, yo soy Juan Pueblo. Les decía yo que siempre verlos a los taurinos en las corridas de toros es muy padre, pero verlos en estos momentos en donde, por desgracia, condiciones de prohibicionismo, malentendido, una sobreregulación de nuestra fiesta taurina, pues nos tiene que poner alertas, pero no una alerta de salir solamente a las calles y a manifestarnos, sino aquí donde se hacen las normas, poder invertir o proponer, dar un granito de arena. Y creo que nuestras visiones, las visiones de ustedes, de todos los que, muchos de nosotros desde nuestras infancias abrevamos o mamamos la tauromaquia, es importante que la defendamos con actos, no solamente con discursos. Por eso es muy importante su presencia acá, legisladores, y seguramente lo que nos van a decir nuestros ponentes será muy importante. Y pasemos a ellos, que ellos son los que venimos a escuchar. Y yo le agradezco a toda la sociedad, al padre Ranulfo, a todos quienes han intervenido para que se realicen este foro y este inicio de trabajos para poder, entre todos, realizar algunas propuestas. Y no muchas claves que quisiera mencionar a cada uno de ustedes, sin embargo, sería de verdad muy complicado y hasta un error de mi parte no poder mencionar a todos. Pero le damos la bienvenida al matador Uriel Moreno El Zapata. ¿Quién no conoce la trayectoria del matador Uriel Moreno El Zapata? Quien ha dado nombre a Tlaxcala, no solamente en México, sino en España, Perú, Colombia, incluso en nuestra frontera, en el norte. ¿Quién no conoce al matador Uriel Moreno El Zapata? Un torero de Emiliano Zapata, que desde sus infancias, hay por ahí un video de Corazín, en donde con esa vocecita todavía chilloncita, decía: yo quiero ser matador de toros, quiero ser figura del toreo, en esa casita de cartón allá en Emiliano Zapata, ahí donde vivía el padre. Y entonces él, pues, se fijó esa idea hace ya algunos años, no quiero decir su edad, pero es más grande que yo, casi 51 el matador. Entonces es toda una institución. Así es que, matador, te dejo este toro. Yo le decía hace rato, creo que estás más nervioso que cuando vas a partir plaza en la Plaza México, pero creo que es así. Adelante, matador, y bienvenidos a todos. Aquí todos vamos a platicar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el permitirme el de expresar la voz de alguien que vive entre nosotros. Muy agradecido. Y después agradecerles a todos y cada uno de ustedes que estén aquí en algo que nos compete, que es el programa. Agradecerle a los diputados que estén aquí con nosotros y que nos den apertura en la Casa de Todos los Tlaxcaltecas. Ustedes, los representantes, agradecerles este gesto con la gente que vivimos aquí. Ustedes han de disculpar, pero efectivamente la edad no perdona. Entonces, un amigo en 2 de ojos. Quiero iniciar hablando de unas actas de cabildo del estado de Tlaxcala del año de 1547. Le dice: la corrida de toros en Tlaxcala, durante la época de la colonia, los nativos tenían el privilegio de montar a caballo y hacen los toros. Que le hacen, en la Real Academia de la Lengua, le hacen es engañar a alguien. En este caso, hablaba de engañar a todos. Las corridas en estos últimos años se fueron arraigando cada vez más en las actividades de los diversos pueblos y regiones que contaban con la Nueva España. Arraigado, promovido por las propias autoridades civiles y religiosas que vieron en las corridas de toros una manera de sufragar los gastos, también había la parte económica, formaban parte de los festejos cívico-religiosos. Al principio de la conquista, con el derecho de ser república de indios,
se realizarán los intentos de ganadores, de intentos de ganaderos españoles de asentarse en estas tierras, pero hacia 1550 estos lo lograron, cuando lo que quedaba del gobierno indígena era nada parecido a la mujer. La muy alta ciudad de Tlaxcala fue una de las tantas ciudades de las que se tienen noticias de la realización de corridas de bueyes para el periodo virreinal. Si bien muchas de las menciones se refieren al final de dicho periodo, la primera mención y la más antigua dice: otra vez le fue dado el gobierno de Altepetl a Tlatoani Gonzalo Gómez el privilegio de que se le fuera dado vino de Castilla. Entonces jugaron los españoles. Esto fue escrito el 16 de agosto de 1596. Y se referían a que este evento taurino lo hicieron en la Asunción, ahí, en el conjunto conventual. En esta cita queda claro que lo que jugaban los españoles eran toros. Y se refería muy preciso que ahí en el conjunto conventual, lo repito, es donde jugaban los españoles con los toros. Más adelante, la misma crónica da cuenta de otro festejo taurino. Dice como tal: cuando fue la fiesta de San Antonio de Padua, el jueves 13 de junio de 1620, un barbero español murió. Fue a pelearse cuando hubo un Tlamiminohuac. ¿Alguien ubica la palabra Tlamiminohuac? Bueno, Tlamiminohuac era como los tlaxcaltecas identificaban la fiesta de los toros. Así era como le llamaban. En el término náhuatl, Tlamiminohuac viene de Tlamiminali, tirado a flechazos, igual que hace referencia a herir, lo cual representa metafóricamente como lo veían los indígenas. La traducción literal sería, habla del espectáculo taurino, la muerte a flechazos de un animal con cornamenta. Hablamos de que la gente del lugar, vinieron los españoles con un evento particular, ilusión suyo, y se referían a los flechazos a un animal y que en esa época lo identificaban como un penal. ¿Quién no recuerda las 400 familias, nosotros los tlaxcaltecas, que nos orgullece el de la colonización del norte y el sur del país? Tan importante ha sido el tema cultural de los tlaxcaltecas, que quiero nombrar unos estados que son bastiones importantes de la historia de Tlaxcala y de la mano de todos, y nos orgullece de los. ¿Por qué no hablar de los? Se ubican en un espacio habitual para los pueblos originarios de Tlaxcala. El claustro bajo del conjunto comental fue propiedad del clero hasta 1870, cuando se clausuró el cementerio. De ahí se inicia el movimiento de este pozo, que no solamente era para el tema taurino, sino era un espacio empleado para puntos de referencia sociales, culturales, recreativos, circo, lucha libre, sesiones fotográficas, etc. Perdón. Su construcción data del periodo de don Próspero Paguanzi, y fue cuando recibió, ¿han escuchado la tacita de plata? Don Próspero Paguanzi fue quien le dio ese primer nombre a nuestra plaza de toros, a nuestra tacita de plata, que ahora está muy de moda entre los muchos de los periodistas y que me da muchísimo gusto. Esto fue del año 1888 a 1911. En 1945, el gobernador Ávila Bretón
rebautiza la Plaza de Toros y le da el nombre de Plaza de Toros de Tlaxcala. Y después, en el año 81, se hace un mantenimiento mayor y a bien le dan el nombre de uno de los grandes toreros de Tlaxcala, que es el maestro Jorge Aguilar, que por cierto, ese es uno de nuestros grandes referentes. Él nació un 29 de abril del 29 en Tetla, Tlaxcala, en el rancho de Piedras Negras. Toma la alternativa en el año 49, precisamente aquí, en la Plaza de Toros de Tlaxcala. Y en el 50 le proponen ir en una novillada a la Plaza México con toros tlaxcaltecas de la Laguna. Deja de ser matador de toros, se baja un grado por ir a la Plaza de Toros de México, va en el 50 otra vez a la Plaza México y cuatro orejas y nos vamos. Y en el año 51, de ese gran triunfo que tuvo en la Plaza México, le proponen la alternativa, pero ahora en la Plaza de Toros de México. Manolo dos Santos, Jesús Córdoba y una corrida de la Laguna. Y ahí empieza una gran historia de alguien que es un referente taurino de los tlaxcaltecas. Debuta en España en el 52, en mayo. Confirma su alternativa en Madrid en junio del 52. Debuta en Francia también, que fue parte de esa primera temporada. Después, en el 53, va a España con 60 corridas firmadas. Solamente alcanza a torear 40 porque le dan dos jornadas muy fuertes, una en Granada y la otra en La Coruña. Y gracias a él y a un grupo de comantlecos y ganaderos del lugar, en esta temporada lo fueron a ver a la Feria de Pamplona. Y donde por llegaron los aficionados y ganaderos y donde dijeron, oigan, esto lo podemos hacer en Pamplona. Y es como se traen estos aficionados, entre ellos don Manuel de Agua, muchos y grandes aficionados guamatlecos, se traen el proyecto de hacer la guamatlada para bien de Tlaxcala y de los guamatlecos. Y ahora pues recibimos, no sé, les gusta 200,000 personas en un día, donde seguro económicamente les servirán a mucha gente para que tengan, sobre todo para las escuelas o para lo que el mejor tenga, ¿no? Económicamente nos viene muy bien. Los tlaxcaltecas, el toro bravo lo llevamos en el ADN. Muchos para bien, muchos para mal, por supuesto. Unos gustará, a otros no. Pero debemos de sentirnos orgullosos de ser tlaxcaltecas. Recordemos al maestro Desiderio Hernández Xochitl, que hablaba de la tlaxcaltequidad. Y la tlaxcaltequidad lo que quiere decir es el sentirse orgulloso de ser tlaxcaltecas. Los invito, tlaxcaltecas, a que cada que caminemos por la calle, levantemos la barbilla, saquemos el techo y presumamos la tlaxcaltequidad. Sintámonos orgullosos de ser tlaxcaltecas. Es cuanto. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, es un resumen histórico muy bien apuntado por Matador sobre esta evolución y esta trascendencia que tiene nuestra tauromaquia. Ya son cerca de 500 años en donde toda nuestra fiesta brava ha evolucionado y la hemos ido adaptando, se ha ido adaptando a estas nuevas circunstancias. Pero hablar de la tauromaquia va muy ligada a la fiesta religiosa. No hay municipio de Tlaxcala, digo del país, que sus fiestas patronales no estén ligadas a las corridas de toros. En Tlaxcala, en varios municipios, algunos de acá han sido alcaldes, saben que si no hay corrida de toros en su municipio, debe haber al menos un festejo, alguna novillada, alguna becerrada, taquillas, encierros callejeros, que hoy son muchísimos. Y entre nosotros está un novillero de la península de Yucatán, donde Yucatán
pues atrás de la iglesia se pone el ruedo de tablas entablado y ahí hay corrida de toros. Y la corrida de toros está netamente ligada a un símbolo espiritual, a un símbolo y una lucha entre el bien y el mal, en un asunto epistemológico y social. Por eso es grato escuchar también al padre Ranulfo Rojas Bretón, que hoy nos acompaña, un amante de la fiesta brava, pero también de la cultura tlaxcalteca, que ha estado ligado en estos últimos 13, 14, 15 años en la defensa y la promoción de la tauromaquia, de la fiesta brava, de la charrería, porque ha sido de los impulsores de la declaratoria del patrimonio cultural, de la tauromaquia, pero también de la reserva ecológica, lo que son las ganaderías. Porque hemos hablado comunicadores a todos los medios de comunicación. Disculpen los cortes, pero tenemos una señal complicada aquí dentro del patio militar. Recientemente la fiesta brava ha sido un tema muy presente en las discusiones sociales. Seguro que fue por un deber de los pueblos cuidar y proteger sus derechos humanos y entre ellos el de sus tradiciones y su cultura. Así lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, de su artículo 21. Regresamos. Sin embargo, la hora de esta modernidad que presenta muchas veces una visión muy reducida, pues por una parte se escandaliza de los 15 o 20 minutos últimos de vida de un toro bravo en una plaza, pero evita hablar de los 2.102.400 minutos que toro bravo es cuidado de manera muy especial durante 4 años para llegar a esos 20 últimos minutos. La desproporción es inmensa. O bien la doble moralidad de quien critica lo visible de la muerte de un toro bravo en una para los humanos. Hay que sufrir por el dolor y la muerte de los animales, veganos e incluso veganos, y el círculo de vida es muy claro. El hombre cultiva vegetales y cría animales. Tanto vegetales como animales son seres vivos y ambos deben servir de alimento, sea para otros animales como el forraje y los granos, o bien para los humanos. Es decir, a unos veganos matan para vivir. Desde la primaria nos enseñan que los vegetales son organismos vivos. Es el ciclo de la vida, querámoslo o no, lo aceptemos o no. El mundo inorgánico y orgánico sirve a los demás para sobrevivencia de otros seres. Es verdad que es secretado a los animales seres sintientes. Esto no es una novedad. Ya Aristóteles en el siglo IV a.C. explicaba el alma como principio vital y lo exponía de una manera muy sencilla pero entendible. El vegetal posee un alma o principio vital no sensitiva. Nace, crece, se reproduce y muere. El animal posee un alma o principio vital sensitiva, por tanto es sintiente. Nace, crece, se reproduce, muere. Pero además tiene sentidos. Esto es lo que le llama sintiente. 5 sentidos externos: vista, gusto, olfato, oído y tacto. Y 4 sentidos internos: sentido común, estimativa, memoria y fantasía. El hombre posee un alma, principio vital, racional o espiritual. Como el vegetal nace, crece, algunos se reproducen, pero todos mueren. Y como el animal tiene sentidos, tanto externos como internos, ¿qué lo hace superior? Que tiene inteligencia, es decir, tiene saber y tiene voluntad, querer. Esto le da conciencia, sabe y sabe que sabe que vive y sabe que muere. Y tiene crisis de libertad, puede hacer o no hacer, puede determinarse. Sintiente se cree que significa sentimientos, y esto es lo que crea confusión al grado de querer humanizar al animal y por tanto querer concederle derechos que no puede exigir por sí mismo. Es más, ni para todos, porque bajo esta premisa, los derechos a un solo animal
debería ser exigencia para todos. Llámese perros, gatos, ratones, ratas, moscas, toros, caballos, etcétera. Algo que ofendería la inteligencia de cualquier persona. Entonces, ¿se debe abandonar suerte a los animales? Por supuesto que no. Es más, hay un deber del consciente, es decir, que tiene conciencia o conciencia, velar por su entorno que normalmente llamamos medio ambiente, agua, aire, tierra, mundo inorgánico, mundo vegetal, mundo animal. Independientemente de sus creencias y de manera especial, tenemos que velar por el medio ambiente humano, el de la construcción de las relaciones humanas y de sus efectos, del cultivo de las relaciones entre los hombres y de su relación con el otro, de una generación a otra, el latino tradere, es decir, pasar. ¿Qué nos han pasado nuestros antepasados a lo largo de los milenios y de los siglos? Esa herencia es lo que se llama tradición. La tradición nos da identidad, especialmente lo que forma nuestra cultura, nuestro patrimonio. Es el llamado corazón cultural del pueblo o el ADN cultural. Tlaxcala tiene una riqueza fruto de una historia que se remonta cientos de años atrás y que al fundirse con la cultura que nos trajeron los peninsulares en 1519, se logró la fusión cultural que formó la gloriosa cultura tlaxcalteca, ahora ya con raíces milenarias. No por nada nos llamamos cuna de la evangelización, cuna de la nación, cuna del mestizaje y cuna de la cultura de lo que hoy es México. Aquí en Tlaxcala comenzó todo. Lo que pasó en este territorio posibilitó lo que hoy día es México. Puede ser que por ignorancia mucha gente no sepa que a partir de 1591 las caltecas salieron hacia diferentes partes del territorio que hoy es México para fundar muchas comunidades con la finalidad de atraer a las tribus nómadas y llevarles la cultura que había logrado Tlaxcala después del proceso de mestizaje. Hay muchas comunidades que hasta la fecha reconocen la fundación tlaxcalteca y el aporte de las diferentes áreas de la vida como la ganadería, la agricultura, el arte, la religión, la lengua, etc. Los rasgos de identidad tlaxcalteca que acuñó el maestro Desiderio Hernández Xochitl con el término tlaxcaltequidad se reflejan en un sinnúmero de elementos que son parte fundamental del pueblo tlaxcalteca. Nos referimos a la religión y su sincretismo, al carnaval, a sus instituciones sociales, a su gastronomía, a sus lenguas española, náhuatl y otomí, y también, por supuesto, a la fiesta brava. Es muy probable que algunos de estos rasgos no nos gusten a todos o que no estén presentes en todo el territorio tlaxcalteca, pero es innegable que forman parte de la esencia de Tlaxcala, que nos dan identidad y que son las raíces que sostienen a este gran árbol llamado Tlaxcala. Si faltamos de ellos, nos faltaría mucho. Son la expresión cultural de nuestra tierra, por ello los defendemos celosamente y nuestros pueblos no permiten que desaparezcan. Imaginen una fiesta religiosa sin música, sin canto, sin pirotecnia, sin flores, sin comida. No sería fiesta, porque desde las fiestas de la diosa Xochiquetzal, de la diosa Totzi, excepto la pólvora, todo lo demás estaba presente y no podía faltar. A eso se debía de las actividades rituales que el cristianismo trajo y que hoy forman la religión católica que se vive en nuestro territorio. La religión mantuvo prácticas rituales prehispánicas que se unieron con las hispánicas y que se han mantenido. La incorporación de danzas, de festejos taurinos han dado una identidad muy propia a la manera de cómo se celebra a los santos y de cómo se viven las fiestas patronales en Tlaxcala. La fiesta brava comenzó a ser parte fundamental en varias partes del estado, pero la concepción taurina le dio una identidad a todo de Tlaxcala que no ha perdido
al paso de los siglos. Este año celebramos 500 años de la elección de la diócesis de Tlaxcala y con ello el hecho fundacional de la ciudad de Tlaxcala. A lo largo de estos 500 años no se puede entender el estado de Tlaxcala ni la ciudad de Tlaxcala sin la presencia de la fiesta brava. En el año 2002, cuando buscábamos que la fiesta brava fuese declarada Patrimonio Cultural del Estado de Tlaxcala, asistimos al Salón Verde en este recinto. Ahí nos reunimos como hoy con varios diputados. En ese momento, un gran amigo, ya fallecido, don Héctor Martínez, diputado, me preguntó cuando estábamos ahí: ¿y tú, Ranulfo, qué haces aquí? Éramos muy buenos amigos y así nos llamábamos de tú. Siempre le dije lo mismo que hoy les digo a ustedes. Yo no sé de todos, ni vivo de ellos, pero les pregunto a ustedes, cierren por unos instantes los ojos e intenten imaginar una Tlaxcala sin toros y díganme qué ven. Es difícil, ¿verdad? Es lo mismo que hoy les digo a todos ustedes. Cierren los ojos por unos instantes y cuando los abran, intenten ver un Tlaxcala sin ganaderías de toros bravos, sin toreros, sin novilleros, sin maletillas, sin los pasos dobles como el signo tlaxcalteca que abren nuestras fiestas taurinas, sin las canciones taurinas del maestro Manuel Monterrosas o incluso las del hoy ídolo de México, Carlos Rivera. Intenten imaginar un Tlaxcala sin la pintura taurina como las del maestro Toño Delmar que están en el Hotel San Francisco, o de los maestros guamantecos que vemos acá, y sin la tercería taurina, o sin la gastronomía de las ganaderías, de los restaurantes tlaxcaltecas. Traten de imaginar un Tlaxcala sin la corrida de las luces, sin la de Gloria, sin el serial taurino de Tlaxcala, fiestas religiosas sin todo. Pero, ¿se puede perder? Hay quienes piensan que si está decretada la fiesta Patrimonio de Tlaxcala, está blindada, y eso no es real. De los puestos hasta ahora queda claro, de acuerdo al decreto, que al tratarse de una reforma constitucional en Tlaxcala y en México. Pido a todos que tomemos los grandes derechos humanos consagrados también en la Constitución, tanto de la nación como la del Estado. Ya lo quiere Francia. Francia en el sur está blindada porque lo han hecho así. Incluir su tradición para que pueda ser reconocida en su Constitución. En México se ha logrado algo de excepción. Los huicholes los tienen en Nayarit. Son los únicos, el antiguo huichol, los únicos que pueden consumir el peyote, una planta alucinógena y endémica, pero por Constitución. Respetado el artículo 2, son los únicos en el país que lo pueden consumir sin ese riesgo. Es necesario, pues, que antes de que pueda llegar una ley que se aplique en todo México, sin tener en cuenta nuestras propias raíces, tradiciones y cultura, hagamos frente para que la fiesta brava sea reconocida como un derecho de nuestra tierra, un derecho a nuestra propia cultura. Es probable que nos cuestionen que se trata de una tradición española y no indígena, pero se debe reconocer que la fusión o mestizaje generó una cultura que no quedó ni puramente española ni puramente indígena. Los tlaxcaltecas dejaron atrás la práctica de los sacrificios humanos y con ello desapareció el juego de pelota, pero vieron en la fiesta brava la continuación de una actividad sacrificial sagrada y por ello adaptaron a su cultura la cultura taurina y ha quedado como lo que hasta la fecha vemos en nuestra sociedad. Invito a todos, pero especialmente a ustedes, amigos legisladores de Tlaxcala y autoridades, que independientemente del partido que los postuló, no olviden que quienes en verdad los tiene aquí es el pueblo tlaxcalteca. Ustedes son nuestros representantes. Ustedes representan nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura. Ustedes nos representan y los invito a defender la tlaxcaltequidad, generando los instrumentos necesarios para una controversia constitucional que le haga saber a México que si quitan la fiesta de los toros,
quitan parte del alma y del corazón cultural de Tlaxcala, de un pueblo que ha dado a México sus bases para ser la gran nación que somos. Sin Tlaxcala, México no sería lo que es. En días pasados hubo un empresario que nos ninguneó, especialmente quien gobierna Tlaxcala, y en la historia ha habido quienes nos han llamado traidores. Hemos cargado con la historia negra de señalamientos sin que tomemos conciencia de nuestra grandeza y de todo lo que hemos aportado, de nuestros grandes personajes que han construido este México de hoy. Esta es nuestra hora, no la dejemos pasar. Les invito a que tratemos de luchar para que viva esta grandeza de Tlaxcala, que viva su tradición, que viva su identidad, que viva su cultura y por supuesto que viva la fiesta. Muchas gracias. Términos taurinos, ha abordado usted. Enhorabuena. Yo también quisiera agradecer la participación que está teniendo cada uno de ustedes y también a las diferentes plataformas que nos están haciendo el favor de transmitir este foro, lo que aquí se habla. Y sin lugar a dudas, algo que va a ser fundamental, muy lástima que ya se fueron, pero va a ser fundamental la defensa jurídica. Y nos preguntamos, como ciudadanos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hacerle y cómo hacerle para poder no llegar a este caso que una disposición federal, la ley federal del bienestar, pueda prohibir incluso la tauromaquia? ¿Qué hacer desde los estados? Mucho se ha esperado o mucho ha ocurrido que la legislación federal se impone por supremacía de norma a las normas locales o a las disposiciones locales. Pero para eso nos acompaña hoy el abogado Ricardo Silva Díaz. Él es un especialista en materia, desde luego, jurídica. Él, entre los diversos cargos, es un abogado de la Escuela Libre de Derecho con estudios en maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él, entre otros aspectos, se ha desempeñado tanto en el ámbito público como privado. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como secretario de juzgado en tribunales colegiados en materia administrativa en el primer circuito. Fue presidente también del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ante nosotros tenemos a un especialista que nos pudiera decir, además de yo decirle bienvenido a Tlaxcala, agradecerle su participación, decirle qué viene, qué pasa, qué nos ha pasado, qué nos tiene a los taurinos acá, ante una ola de ataques a una minoría como somos los taurinos ahora. Somos una minoría que necesita ser escuchada, pero que hasta ahora se nos han cerrado, se nos han cerrado las puertas, pero que Tlaxcala creo que puede ser punta de lanza para impulsar un gran movimiento social y jurídico que permita blindar nuestra tauromaquia. Adelante, bienvenido. Muchas gracias primero al Congreso del Estado, a las diputadas y a los diputados por la invitación. Quiero ser muy franco, como chilango y como mexicano. Lo primero que vengo a hacer aquí es aprender. Aprender de manera específica qué es lo que siente un tlaxcalteca, lo que siente un originario de Tlaxcala con la fiesta taurina. Desgraciadamente, en la Ciudad de México hoy ha habido un movimiento respecto a la reconfiguración de la fiesta que pues ha llevado a modificar muchos de los elementos centenarios y a desconocer muchos de los argumentos constitucionales que hay en beneficio de la propia fiesta. Entonces, no solo vengo a aprender, vengo a hacer de manera específica una arena. Creo que poco se puede decir después de lo que dijo el padre Ramulfo y lo que ha dicho el matador Zapata en torno a lo que Tlaxcala piensa sobre la fiesta. Pero mucho se puede hacer
sobre lo que México tiene que aprenderle a Tlaxcala sobre la fiesta y sobre lo que Tlaxcala tiene que aportar en las discusiones en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso Federal, sobre lo que implica un evento taurino, sobre lo que implica el toro de lidia, sobre lo que implica la cultura y el arte alrededor de la taurina. Y digo que vengo a hacer una regla, porque, bien lo decía el padre, un Tlaxcala tiene que ser el que ponga el ejemplo sobre qué tiene que hacerse en torno a la fiesta. ¿Qué está pasando? En el Congreso de la Ciudad de México hay una discusión entre el medio ambiente, el animal, la defensa de los derechos medioambientales y el respeto a las libertades y a la cultura. Esto no es nuevo. Este es un trabajo que los ambientalistas han hecho desde hace muchos años, tratando de trabajar e ir derrotando paso a paso la cultura y la fiesta taurina. Y lo cierto es que muchos de los que defendemos la tauromaquia no hemos sido lo suficientemente asertivos para contrarrestar esa andanada de visión única y monista sobre el entorno del medio ambiente y el animal. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad de México? En la Ciudad de México se implementó una sola visión. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad de México? Que en la Ciudad de México no tenemos campo bravo, que no hubo la suficiente fuerza ganadera que llegara a explicar qué implica un animal y qué implica el bienestar animal. Y que esa trampa ha hecho que se piense que como en la Ciudad de México todo tiene que ser igual. Que la Ciudad de México es la que puede mandar una idea a nivel federal de cómo y cuándo tiene que regularse el bienestar animal frente a la fiesta taurina o un evento de tauromaquia. Pero no, se nos olvida que somos una federación, se nos olvida que debemos dejar de ser esa república centralista en donde todo sale desde la Ciudad de México y en donde todo se implementa desde 4 calles en la Ciudad de México. Necesitamos acudir a los estados, a sensibilizarnos nosotros de la Ciudad de México acá, para entender de qué se trata, para entender que no hay una sola visión sobre el tema, para entender que las modas se acaban, pero la cultura de la que habló el matador es centenaria y eso no se va a acabar. Vengo a hacer una arenga porque Tlaxcala tiene en sus manos la posibilidad de generar no solo una reforma constitucional, sino todo un andamiaje jurídico que pueda hacer ver la importancia de que en la próxima ley que se va a aprobar en la Ley General de Bienestar Animal en el Congreso de la Unión se respeten ciertos territorios, ciertas tradiciones y ciertas formas de vivir. ¿Qué problema constitucional estamos enfrentando? La discusión entre 2 derechos, nos guste o no. Los ambientalistas tienen de su lado un muy buen discurso, una muy buena narrativa de protección al animal. De este lado, la tauromaquia también tiene derechos en juego: libertad de expresión, libertad de culto, libertad religiosa, cultura, libertad de trabajo, libertad de comercio, incluso hasta temas sanitarios. El problema es qué pasa cuando se enfrentan esos 2 derechos. ¿Qué pasa cuando esos 2 derechos, y la Constitución de Tlaxcala así lo establece, qué pasa cuando esos 2 derechos están enfrentados? Hay que encontrar la mejor decisión que sacrifique lo menos posible uno de los 2 derechos. La anulación de la fiesta taurina, de los eventos, la modificación como la ha hecho la Ciudad de México, anula completamente un derecho a la cultura, una libertad de expresión, una libertad de comercio. No estamos logrando entender ni tampoco llevando con la suficiente fuerza al Congreso Federal la idea de que esto no se trata de una sola visión, de que la Ley General de Bienestar Animal no solo puede plantear la idea de una prohibición hacia un animal. Y esa es la primera propuesta que
en este recinto legislativo, creo que tiene que empezarse a trabajar. Y con todo respeto para los matadores que nos acompañan, tenemos que dejar de hablar un poco menos de ustedes y empezar un poco a hablar más del animal. Tenemos que empezar a hablar del toro bravo. Tenemos que empezar a hablar cómo el toro bravo se maneja en el entorno, cómo el toro bravo permite que haya otro tipo de animales, otro tipo de vegetación, otro tipo de fauna. Tlaxcala, con el número de ganaderías que tiene que empezar a empujar una visión del animal que en otros lados de la República no se tiene. Decía atinadamente el padre Ranulfo. Ahora resulta que después de 4 años de vida lo que más importa son 15 minutos. ¿Dónde están los 4 años de vida? ¿Y qué pasa alrededor de esos 4 años de vida del animal en torno de cada una de las ganaderías? ¿Que eso no es bienestar animal? Ese es el punto por el que este recinto legislativo, el Poder Ejecutivo, que está aquí presente también, tiene que empezar a hacer ver y hacer sentir. No hay un pronunciamiento aún, y Tlaxcala podría ser el primero, que reconozca el toro de lidia como una raza endémica, un toro que tiene ciertas características, un toro que vive en un contexto, que tiene ciertas condiciones, y que, eliminando esos 15 minutos que tanto aterrorizan, haría desaparecer esa raza endémica. Que eso no es bienestar animal. Que eso no es una forma de ver un bienestar animal, no solo de esa raza, sino de todo el entorno que tiene. La discusión de Tlaxcala en el Congreso y la voz fuerte de Tlaxcala en el Congreso Federal tiene que estar no solo para reconocer lo que ustedes ya tanto han trabajado. 2013 se ha convertido en un parámetro y en parteaguas Tlaxcala para marcar la importancia cultural y el patrimonio cultural de la fiesta. Perdónenme que se lo sigan, ya no es suficiente. Y ya no es suficiente porque cuando uno compara la cultura con esa narrativa al medio ambiente, la única respuesta que encontramos es más importante el medio ambiente, porque pareciera que el medio ambiente está mucho más pegado a la dignidad humana. ¿Qué no queremos vivir todos mejor, con árboles? ¿Cuántos árboles podrían desaparecer si desaparece el toro de lidia en su entorno? Esa es la discusión que tenemos que hacer. Claro, la discusión para que no desaparezcan los toros tiene que ver para la no desaparición de empleos, para que tengan un oficio, para que puedan trabajar, sin duda. Pero esa narrativa nos la han ganado uno a uno. Necesitamos que el Congreso de Tlaxcala, desde una perspectiva animal, fije una postura constitucional y de ley que lleve al reconocimiento del toro de lidia como una raza endémica. Necesitamos que al Congreso de la Ciudad de México llegue esta idea, porque les tengo noticias. El Congreso ya aprobó su ley. El día de hoy vence el plazo que se tiene para impugnar la propia ley. Y serán ahora los nuevos jueces, en septiembre, los jueces que ahorita están, los que determinarán el curso de estas demandas. Pero la Ciudad de México, sin Campo Bravo, la Ciudad de México, sin ganaderías suficientes, la Ciudad de México con una plaza enorme como reconocimiento mundial, difícilmente puede defenderse si no se llevan a los tribunales esto que tiene Tlaxcala solo a unos kilómetros cerca de la Ciudad de México. Difícilmente podremos defender en un juzgado si no hay un zootécnico que explique en qué consiste, si no hay una persona indígena, una persona religiosa, con diversidad plural que vaya en los jueces de qué se trata y cómo la visión del Congreso es limitada. No solo se trata de que ustedes defiendan en su entorno y hacia adentro lo que tienen. Créanme, después de lo que he vivido en estas calles y cómo los he escuchado, no tienen ningún riesgo. El riesgo es que la mancha que está creciendo muy cerca de aquí llegue a permear, que esa humedad que se está generando allá por una falta de asertividad en su defensa llegue hasta acá
y que precisamente las tradiciones por desuso se pierdan. Hoy, frente a un pleito tradicional entre mexicas y tlaxcaltecas, creo que es momento de levantar la voz, es momento de acudir y decir, no señor, no es una sola visión, no puede ser una sola visión centralista. En Tlaxcala no solo reconocemos el patrimonio cultural, sino reconocemos también al animal, con sus condiciones y con su contexto. ¿Quieren platicar sobre los 15 minutos? Primero reconozcan al animal, después platicamos sobre esos 15 minutos. Pero primero reconozcan al animal y entremos a platicar. Recordemos que este Estado, y que la historia puede ser cíclica, ha sido muy criticado, decían hace un momento a don Arnulfo, por esos acuerdos con los españoles. Pero se nos olvida que eso pacificó nuestra mente. Que los tlaxcaltecas tienen en su gen, en su ADN, una forma de pacificar y de hacer y de negociar y de acordar. Hoy es el momento de generar dentro de la pluralidad que tiene que existir. Créanme, porque ustedes tienen muchas ganaderías, pero no es menor estar dando no solo en el respeto al patrimonio cultural, sino respetos directamente a la función animal, al toro definido, y que eso pueda empezar a generar diálogo. Siga también el padre. Ojalá también las autoridades decidan ejercer controversias constitucionales para pelear esa invasión indebida de la Ciudad de México que bloquea la entrada de ganaderías a la Ciudad de México indirectamente. Nadie va a querer lidiar ni hacer de un animal en una línea como la que se está planteando en la Ciudad de México. Es un bloqueo. Se requieren dos cosas: legislar y únicamente lo necesario para que haya un tribunal. Que desde acá seamos ejemplo y salgamos como se salió hace casi 500 años las 400 familias a salir a defender nuestra tauromaquia, no solamente, porque digo, y lo he reiterado, la tauromaquia no solamente se disfruta, se defiende. Y defendámosla con acciones, porque de buenas intenciones hay expedientes acá desde hace 30 años hasta que necesitamos acción. Y qué bueno que están todos acá. Esta es la casa de los tlaxcaltecas, no es mía, pero yo soy Juan Pueblo. Enhorabuena para todos y esperamos que el próximo foro no se tarde tanto y sigamos impulsando y nos sigamos viendo para poder seguir defendiendo nuestra tauromaquia. Vamos a tener por lo menos 5 intervenciones, no sé, ojalá pudiera ser de algún minuto si es que alguien quiere hacer alguna aportación, porque yo siempre he dicho, no estaba esto en el script, pero los foros no nada más es escuchar a los que están acá enfrente. Sí, también me gustaría, si alguien quiere una intervención corta, 1 minuto, se lo agradecería. Don Mario. Defendamos a las vacas. También son madres. Perfecto. Acá, licenciado, adelante. Su nombre, por favor. Gaspar Serrano Rivera. Bien, tuve la oportunidad de ser director de turismo de uno de los pueblos mágicos, Tlaxco. Tlaxcala cuenta con 3. Lo que promovemos también a los visitantes cuando vamos a los tiempos turísticos es la visita a las ganaderías. Yo no me imagino Tlaxcala como decía el padre Arnulfo Rojas Beltrán, sin las ganaderías, sin las haciendas, sin su rica cocina, sin su comida. Y algo que debemos defender, los primeros toros a San Mateo Huixcolotepec, después conocido como Piedras Negras. En Tlaxcala defendamos la tauromaquia entre todos. Comparto el interés de hoy quienes han externado sus buenos planteamientos y creo que es momento de decirle a nuestros diputados y diputadas presentes: defendamos la tauromaquia, defendamos Tlaxcala, es una parte fundamental. No se tocó el tema turístico, tal vez iba implícito, pero también es una parte fundamental de la economía de muchas familias tlaxcaltecas que viven de trabajar la tierra, de generar los granos básicos para mantener los animales y que a su vez representan la economía de muchas familias, de sus propias familias, de los que trabajan ahí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Toda idea tiene un principio, y todo principio debe tener ese inicio. El inicio está en nosotros mismos, en hacer la conciencia que nos hace falta para que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Los que están en el clero, los juristas,
los matadores de toros. Pero retomo algo que dijo el abogado. No nos volvemos casi nunca a ver a toro bravo. Y es ahí donde tenemos que puntualizar y tener ese principio. Muchas gracias. Gracias. Cerramos con las manos y si no hay ninguna otra participación, pues. La presencia de Fabricio a hacerle patente mi beneplácito, porque en la última corrida de Billy y Axel de Mensala entró en vigor, ahora sí, con los difíciles picadores, la puya de 5 centímetros, que ya se estableció, ya es un hecho. Quería usted llegar al licenciado Marco Antonio, nuestro beneplácito, porque su reglamento se ha puesto en vigor. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pedirle a las diputadas y al secretario que suban a entregar unos reconocimientos. Mientras sube, agradecerle a los matadores de todos los que estuvieron aquí, los matadores ejecutores, matador, gracias. José María Macías, gracias. Sebastián Parrón, por ahí está. Gracias a los ganaderos, Carlos García Méndez, Miguel Ángel López, Juan Antonio González de Cochea, Evelia Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. A Carlitos González, es una institución de la fiesta de los toros, al maestro Antonio Delmar, que también por aquí lo vemos, al Púa de los Charros, Charros, gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, pues vamos a entregar los reconocimientos primero al matador Uriel Moreno de Zapata, la diputada Anel. Al licenciado Ricardo Antonio Silva, que le haga entrega de su reconocimiento, la diputada Miriam. Al matador Uriel, al presbítero Rodolfo Rojas Bretón. Le pedimos al secretario de Turismo que le entregue a Juan Luis Cruz, moderador de este evento. Viene aprovechando el escenario y aprovechando que está aquí Manuel Flores Macías, que es director de Salud Económica de la ciudad de Huamantla. Comentarles que el día de ayer tuvimos una plática muy interesante de esa ciudad, un pueblo, hay que decirlo. Y el próximo foro será el día 31 de mayo. Es un tema muy importante. Se llamará Foro Popular, la fiesta de los toros popular, el toro de la calle. ¿Por qué ahí? Porque ahí se lleva la carrera más grande del mundo, que es la Huamantla. Será un tema muy interesante en donde hablaremos precisamente de esos eventos que hablaban los ponentes, que le dan economía, que no únicamente es la corrida de toros, sino también todos estos eventos populares que se dan en las comunidades. 31 de mayo, 6 de la tarde, ¿no? Sí, aprovechando que estás por aquí y hacerle patente el agradecimiento al presidente municipal, Salvador Santos Cedillo, por esta apertura. Será en la cancha 13, que hoy es un auditorio grande, representativo de los guamantlecos, y que bueno, pues ahí nos veremos todos los que gusten asistir con nosotros. 31 de mayo, 6 de la tarde, cancha 13, en la ciudad de Huamantla. Gracias a todos.